Hola, bienvenido. Este es el primer video de una serie de videos a través de los cuales te enseñaremos 5 métodos de prevención para anticiparte a que Skrill o Netelier te cierren la cuenta. Este primer video contiene el método de prevención que daremos en llamar bloqueo de Upper Hat. Suscríbete al canal para recibir las alertas de parte de YouTube para cuando en estos días próximos lancemos los otros 4 métodos restantes. Analizaremos las transacciones que has hecho en el último año para prevenir que te cierren tu cuenta. ¿Cómo sé cuán cerca o lejos está Skrill o Netelier de restringirme temporal o permanentemente la cuenta? Sé que este video lo estabas esperando hace mucho tiempo y también sé que no encontrarás este conocimiento, esta información encapsulada aquí en ningún otro canal de YouTube, salvo en este, claro está. En esta oportunidad aprenderemos paso a paso cómo analizar cuán en peligro está nuestra cuenta de Skrill de ser intervenida. Es decir, qué tan lejos o cerca la misma podría pasar a un estado de verificación, a un estado de observación y análisis que lleve a una restricción temporal o permanente de tu cuenta y qué acciones podemos tomar de prevención. El contenido que encapsularemos en este video es uno de los más útiles e importantes que tienes para reducir el nivel de incertidumbre que tienes sobre cuándo te tocará a ti que Skrill bloquee temporal o parcialmente tu cuenta, ya que has visto por muchos lugares que hay gente que le comenta que esto le sucede. Te ayudará a prevenir esta situación y a estar preparado con documentación y una estrategia para que en el hipotético caso que te toque a ti, estés medianamente preparado para salir exitoso de esa verificación que te pidan realizar. No te vayas a ningún lado. Esta información es por demás importante para ti y para la salud de tu cuenta de Skrill, si es que consideras que ella es una herramienta de trabajo y de negocios para ti. Pregúntate, ¿qué hago si me cierran la cuenta de Skrill o Netelier? Seguramente puede que en este momento te esté agarrando algún dolor de panza de solo pensarlo. Bueno, este video es para reducir la incertidumbre, es para reducir el riesgo de que eso te suceda. Te ahorrará mucho tiempo, dolores de cabeza y amarguras del futuro. La información que necesitamos está en la opción del menú vertical de Skrill o Netelier llamado Transacciones. Entra a tu cuenta, ve a la opción del menú llamada Transacciones como señala la flecha roja y elige las opciones Todas las cuentas, Último año, Todas las transacciones. Si bien la información la podemos descargar como PDF, nosotros vamos a elegir la opción CSV, que genera un tipo de archivo que podremos abrir con Excel, trabajar la información que él nos proporcionará y en la cual descubriremos, entre otras cosas, si algún novato escribió algo durante algún envío de dinero que nos hizo y que eso nos esté perjudicando. Presiona el botón CSV y colócale al archivo el nombre que quieras. Guárdalo en el escritorio o en una carpeta donde lo recuerdes. Yo lo dejaré con el nombre Transactions History, que es el nombre por omisión que ofrece la plataforma. Ve al escritorio o abre la carpeta donde se encuentra el archivo que acabas de descargar. Haz clic sobre el archivo con el botón derecho del mouse y se abrirá un menú contextual donde podrás elegir la opción Abrir con y luego la opción Excel, como señala la flecha roja. Se presentará información, así toda junta, amontonada, inentendible, pero ahora simplemente presionando sobre la letra A para que se ilumine toda la columna, como señala la flecha roja, y luego de pinchar la opción del menú llamada Datos, como señala la flecha violeta oscuro, seleccionas finalmente la opción Texto en columnas, como señala la flecha verde, y se abrirá esta ventana en la cual debemos elegir la opción Delimitados y presionar el botón Siguiente. Se abrirá una ventana similar en la cual debemos destildar la opción Tabulación y cualquier otra que encuentres tildada y debes elegir y solo dejar con un tilde la opción Comas. Veremos ahora cómo aparecen aquí líneas verticales separando la información, haciéndola más legible y presionamos el botón
finalizar para avanzar. Aparecerá este cartel diciendo aquí ya hay datos, pero aceptamos reemplazarlo. Presionamos en este cuadro entre la columna A y la fila 1, señalado con esta flecha roja, para que Excel seleccione todos los datos de la hoja. Luego posamos el mouse entre la letra A y B, como señala la flecha violeta oscuro. Al posicionar el mouse allí, cambiará a una forma negra, como un palito con flechitas hacia los costados. Le damos doble clic sobre él y todas las columnas se ajustarán a su ancho máximo de datos. Luego presionamos la opción Ordenar, como señala la flecha roja. Nos aseguramos que la opción Mis datos tienen encabezados esté tildada, como señala la flecha naranja. Y seleccionamos la columna Reference, como indica la flecha verde, presionando finalmente el botón Aceptar, como indica el botón rojo. Vamos a analizar un poco ahora la información brindada por Skrill o Netelier, según sea el caso, en este archivo. Como vemos aquí, señalado en color naranja, aparecen 6 transacciones donde algún novato, intentando ser claro, escribió algo en el campo mensaje durante el envío de dinero que nos hizo a nuestra cuenta, sin saber que los bots están leyendo constantemente esta sección y que si colocamos palabras que atentan o sugieren que estamos incumpliendo los términos y condiciones de Skrill o Netelier, nos van a restringir, es decir, nos van a bloquear temporalmente la cuenta para pedirnos información de las transacciones o información relacionada al uso que le damos a la cuenta de Skrill, o bien sobre alguna transacción puntual. Si esta sección, marcada en color naranja, aparece vacía, date palmaditas en la espalda, está todo más que bien, tu cuenta está fuera de total peligro en relación a este problema que se genera al escribir textos en los mensajes. Pero si hay algún texto, tendrás que ponerte a analizar cuán peligroso puede ser o cuán cerca ese texto está de indicarle a los bots y por ende a Skrill que estás incumpliendo los términos y condiciones. ¿Qué tan cerca estás para que te bloqueen la cuenta? Y no puedas usarla hasta que pases, hasta que sortees, hasta que saltees el proceso de verificación que se dispara automáticamente. El email que te llegará dirá que es una inspección de rutina. Ten cuidado, no es verdad, te tienen en la mira. Y quizás esa frase hace que quizás bajes la guardia y te asisten un uppercut, como en el boxeo, un golpe mortal a la barbilla y te hagan un knockout a tu cuenta. La inspección no es de rutina. No te dejes engañar, ponte en alerta máxima, ya que te harán preguntas con trampa, que si pisas el palito te cerrarán la cuenta permanentemente. Lo que ellos no saben es que tú, gracias a tu investigación y curiosidad, te trajo este video y por transitividad estás con nosotros en este canal, preparándote para lo peor, pero esperando lo mejor. En el próximo video analizaremos los textos que aquí aparecieron y señalamos con naranja, como también analizaremos los emails que están blureados, esperilados, los cuales indican el origen de esos textos. Es decir, los emails de quiénes fueron esos novatos que perjudicaron nuestra cuenta o que están por perjudicar nuestra cuenta, para tomar alguna acción correctiva de forma tal que en lo sucesivo, si hacemos nuevamente operaciones con ellos, no vuelvan a escribir nada y que tampoco lo hagan con otros usuarios de Skrill o Netelier. Teniendo todos este conocimiento, nos podemos proteger entre todos cuando hacemos comercialización P2P en Binance o en AirTM, por citar algún sitio, o claro, cuando hacemos operaciones en solitario con otras personas que conocemos en diferentes redes. Te quiero contar que este Excel que estamos analizando, que vamos a analizar, es un ejemplo de un caso real de un miembro del canal y de los grupos de chat que nos contactó buscando pagar por nuestra experiencia para que lo ayudemos a no cometer errores o reducir los errores por falta de experiencia y que podamos liberar la cuenta y que no se la cierren. Nos contactó antes de responder y después de que le llegó el fatídico y lapidario email, aduciendo o diciendo bajo esa suerte de inspección de rutina que, como sabes, no es de rutina, que estás en la mira. Aunque no te lo dicen para que esta información y conocimiento no corra por internet y todos pudiéramos protegernos al saberla,
Los bots encontraron y dispararon la inspección y el requerimiento de información a través de los mensajes cuyo texto dicen pago de servicios. ¿Mm? Fíjate que hay uno que dice Frank, otro dice Jorge Matilde, pago de servicios, Gisbel Rodríguez, pago de servicio, pago de servicio. Esos tres mensajes, pago de servicio, pago de servicio, pago de servicio, fueron el detonante. ¿Mm? Analizando en profundidad el uso de la cuenta de este miembro, desarrollamos respuestas consistentes con el uso de la cuenta, de cómo la venía usando, y que no atentasen contra los términos y condiciones de uso para una cuenta personal, para una cuenta individual de Skrill o Netelier. Y así logramos ayudar a responder eficientemente las preguntas que le hicieron. Este miembro del canal, como muchos otros que hemos ayudado, logró que le rehabiliten la cuenta, logró sacar la restricción temporal y pudo continuar trabajando con normalidad. Y claro, nosotros podemos ayudarte a ti también si es que estás en esta situación. Y si no, continúa viendo el video porque de aquí vamos a sacar ideas de prevención de estas situaciones. El miembro del grupo tenía más de $1000 en su cuenta y estaba muy asustado. Pero no te asustes. El conocimiento que tienes ahora te libera de tensiones, si sabes usarlo, ya que ahora tú, con nuestra guía, podrás aplicar técnicas preventivas que enseñaremos a continuación en el siguiente video. ¿Mm? No te vayas. Es muy importante el contenido del próximo video para la salud de tu cuenta de Skrill o Netelier y claro, para tus negocios en Internet. Quiero destacar que la plataforma de YouTube no te dejará ver el video que ofrecemos a continuación si no es que estás suscripto al canal y que hayas presionado la campanita para recibir las alertas de los nuevos videos que lanzaremos. Así es que si quieres verlo ahora, presiona el botón suscríbete y el de la campanita para ver el próximo video que te ofrecemos a continuación. Te esperamos. Desde el canal brindamos un servicio pago a través del cual nos envías el archivo de transacciones de tu cuenta de Skrill o Netelier, nosotros lo analizamos y te damos algunas pautas o indicaciones sobre los textos que encuentres allí escritos. Si deseas este servicio personalizado, súmate a los canales de chat que indicamos al pie del video, contacta solo a algún administrador de los chats, envíanos el archivo y solicítanos el servicio. Te esperamos en el próximo video.